Bueno, ya les di clase yo creo, ¿no? Okay. Les tengo que dar anemia de embarazo e inducción y conducción del trabajo de parto, ¿sí? Así, esta clase es cortita. Bueno, vamos a empezar. Entonces, anemia, sí, y embarazo, no hay mucha diferencia entre anemia de una persona no embarazada. Cambian algunas cositas en detalles, pero lo que ustedes tienen que entender que la anemia en este caso es un poco más importante que en el resto de la población general, por más que nada el requerimiento de sangre que hay en el momento del parto o cesárea, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar bastante atentos de la concentración de hemoglobina y el hematocrito que tenga la paciente para llegar de una manera, con unos valores correctos al momento de ya sea el trabajo de parto o la cesárea que tenga esa paciente, ¿sí? Por eso es algo importante. Entonces, ¿es una alteración frecuente del embarazo? Sí. Ustedes saben lo que sería la anemia dilucional del embarazo, que eso, digamos, no es la que nos compete en esta clase, porque la anemia dilucional la tienen todas las embarazadas, ¿sí? Y esa en realidad no es la que preocupa, porque en realidad es porque tenés más volumen plasmático, ¿sí? No es que tenés falta de glóbulos rojos o concentración de hemoglobina. La que nos importa es la ferropénica o los otros tipos de anemia que puede llegar a tener la paciente, ¿sí? Entonces, es un alto riesgo de mortalidad materna y perinatal. Eso tiene que ver con esto que les explico del momento del trabajo de parto o cesárea. Se habla de una hemoglobina menor a 11, este es el valor que nosotros tomamos para considerar anémica a una paciente embarazada, ¿sí? Y el 50% de los casos se da de la deficiencia de hierro, como en todas las anemias que tenemos en la población nuestra, ¿sí? Entonces, ¿cómo la van a clasificar? De acuerdo al valor de hemoglobina. Acuérdense que el diagnóstico de anemia es por la hemoglobina, no por el hematocrito, ¿sí? Leve, moderada, severa, eso es de acuerdo, como les explico, al valor. Leve hasta 10, moderada hasta 7, severa menor a 7, ¿sí? La leve, todas se tratan. La anemia en el embarazo siempre se trata. Obviamente que va a ser leve, va a ser únicamente con hierro vía oral. Tengan en cuenta que el hierro vía oral no es fácil de tomar, cae pesado, genera constipación. Hay muchas pacientes que no lo toleran, ¿sí? La moderada, generalmente, si no tiene síntomas asociados, ¿cuáles se les ocurre que puede tener? Disnea, sí, taquicardia, hipotensión ortostática, entre otros. Astenia va a tener porque la paciente embarazada en general está con un cuadro de astenia constante, pero si empieza a tener síntomas como hipotensión, disnea, taquicardia, en esos casos la anemia que es moderada requiere transfusión, ¿sí? La que no presenta esos síntomas asociados se trata con hierro endovenoso. El hierro endovenoso, sepan que no es de tan fácil acceso, es un producto que es muy caro en el mercado, son al menos 5 ampollas las que se requieren, se dan en días alternos, o sea, se da cada 48 horas y se tiene que completar 1 gramo, por ende, si se da cada 200 miligramos cada ampolla, ¿sí? No es así nomás, ¿sí? Y esa paciente igualmente tiene que seguir con hierro vía oral. Y la severa siempre, con o sin síntomas, tiene criterio transfusional, ¿sí? Tengan en cuenta más o menos una bolsa de glóbulos rojos sube más o menos 1 o 2 puntos el hematocrito. Ahí tenés que correlacionar la hemoglobina más o menos cuánto aumenta. ¿Y le dan hierro? Siempre hierro. O sea, el hierro vía oral es como básico. Después se va, o sea, es como escalonado el tratamiento, ¿sí? Porque acuérdense que los depósitos de hierro no se, digamos, no los devolvés solamente con la transfusión, es con el hierro vía oral a largo plazo. No endovenoso. O sea, sí, pero lo que pasa con el hierro endovenoso es que vos no das más que 1 gramo. Entonces, igualmente esa paciente va a tener que llenar los depósitos. Y eso se tiene que hacer con el hierro vía oral porque es a largo plazo, o sea, meses estamos hablando, ¿sí? Entonces, los cambios fisiológicos es lo que yo les acabo de explicar. ¿Sí? Tenemos una anemia hemodilucional, es decir, el volumen plasmático es mayor a la masa eritrocitaria, ¿sí? Es una cuestión de cuenta, hay más volumen que contenido. Eso es lo que se llama hemodilución. Es fisiológico y lo tienen todas las pacientes embarazadas, ¿sí?
Igual hay un aumento de masa eritrocitaria en el embarazo, eso tiene que ver con que requerís mayor circulación sanguínea y obviamente es para el aporte que voy a necesitar al momento del trabajo de parto o cesárea, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los factores de riesgos? Esto es para una anemia ferropénica, obviamente es antes de quedar embarazada, ¿sí? Son factores de riesgo predisponentes para tener una anemia ferropénica. El embarazo adolescente, siempre acuérdense de los extremos de la vida, siempre tienen mayor riesgo porque tienen mayores requerimientos y nosotros acá en el hospital tenemos mucho embarazo adolescente, mucho. De hecho es más frecuente chicas más jóvenes que más añosas, por lo menos acá en el hospital, ¿sí? La multiparidad, es decir, haber tenido más gestas previas, abortos no se cuentan embarazos, ¿sí? El intervalo intergenésico corto, nosotros consideramos un intervalo corto de 18 meses, ¿sí? Es decir, un embarazo antes de los 18 meses con respecto al anterior. Eso es porque no llegás a regenerar todo el requerimiento que necesitas para un nuevo embarazo, ¿sí? Todas las antecedentes de dietas con baja bioactividad, las conocen todos, vegetariano, veganismo, etc. Y todos los síndromes malabsortivos. Lo más frecuente obviamente va a ser el embarazo adolescente y el periodo intergenésico corto también. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el impacto que nos genera a la paciente embarazada? La anemia. Mayor riesgo de infecciones, parto pretérmino, bajo peso al nacer, mayor riesgo de hemorragia postparto. Acá quédense más que nada con la hemorragia postparto porque lo anterior no es demostrable per se, porque piensen que la paciente embarazada es raro que tenga un parto pretérmino solamente porque tiene anemia. Es la realidad. Es medio difícil demostrar que esa es la causa directa del parto pretérmino. Generalmente las pacientes tienen más de una cosa, ¿sí? Bajo peso al nacer sí puede estar un poco más relacionado, pero sí lo más importante y lo fundamental que ustedes tienen que entender es el mayor riesgo de hemorragia postparto, y eso sí es importante. Una paciente no puede llegar al momento del parto con una hemoglobina de 8, ¿sí? Eso hay que evitarlo y no tiene que suceder, porque se pierde sangre en el momento del nacimiento. Ya sea una cesárea o un parto, es indistinto, se pierde mucha sangre, ¿sí? Entonces, como sabemos, cualquier anemia grave, o sea, estamos hablando de una hemoglobina menor a 7, produce alteración de la oxigenación fetal, obviamente. Estudios de la salud fetal alterados pueden presentarse o no, o sea, ¿qué sería? ¿Qué estudios estamos hablando que pueden llegar a ser de salud fetal? No hay muchos. Perdón, yo no entendí lo de mayor riesgo de hemorragia postparto. O sea, la anemia en sí es... Y sí, o sea, si vos tenés pérdida de sangre de por sí, cuanta menor base de sangre, reserva de sangre vos tengas en el cuerpo, tenés más riesgo de mayor hemorragia. Y que no la puedas frenar. O sea, porque tenés como menos cantidad de sangre con él hablando. En realidad no es literalmente en volumen, claro, es en concentración. Y aunque sea poca la cantidad de sangre que pierdas durante el parto, que siempre se pierde, se considera ya una hemorragia. Sí, porque estás partiendo de una hemoglobina de 7. ¿Sí? Sí. Bien, ¿cuáles son los estudios de salud fetal? ¿Puede ser el monitoreo fetal electrónico y perfil biofísico? Sí, el perfil biofísico es por ecografía, o sea, es el Manning. Sí, o sea, no se usa mucho en la realidad el perfil biofísico, lo que se usa más que nada es el monitoreo fetal, que tenés anteparto e intraparto, y la ecografía, ¿sí? La ecografía obstétrica. Reducción del volumen de líquido amniótico, eso tiene todo que ver con lo mismo, ¿sí? Menor oxigenación, menor aporte de nutrientes al feto, por ende, la producción de líquido amniótico, creo que yo les di la clase de líquido amniótico. Ustedes saben que la circulación es deglución, orina, ¿sí? Cuanta menor energía, menor aporte, menor producción de líquido, ¿sí? Eso habla del bienestar fetal. Bueno, vasodilatación cerebral fetal, ahí van a ver alteraciones del Doppler. Muerte fetal, estamos hablando de algo gravísimo. Una muerte fetal por anemia es gravísimo, ¿sí? Eso no tiene que suceder. Anemia de esta causa ferropénica, ¿sí? Otra cosa es que tengas una incompatibilidad de RH, o sea, eso estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Bien, la causa más frecuente, como en todas las anemias que nosotros conocemos, va a ser la ferropénica. Por ende, siempre el tratamiento estándar va a ser el hierro, ya sea vía oral o endovenoso, eso es de acuerdo a la paciente. Y después tenemos las megaloblásticas, que como saben es por déficit de ácido fólico B12, lo más frecuente es que sea por ácido fólico,
no es lo habitual porque nosotros a la paciente la suplementamos con fólico, ¿sí? Así que la realidad es que tiene que venir con valores muy bajos previos como para tener una anemia megaloblástica en el embarazo, o sea, eso tiene que venir de antes, ¿sí? Bien, entonces, otras causas de anemias que no sean estas que les comento, miles, no es lo habitual, ¿sí? Igual tengan en cuenta que nosotros, o sea, desde el punto de vista de obstetricia, se va a encargar de tratar aquellas anemias hasta moderadas. Todas las anemias graves ya tiene que entrar hematología, ¿sí? Porque ahí sí probablemente la paciente haya que estudiarla. No es muy habitual que una paciente embarazada de bajo riesgo tenga una hemoglobina de 7. Algo está pasando ahí, ¿sí? Entonces tenemos las anemias hemolíticas, las secundarias a procesos crónicos. Eso no es tan infrecuente porque sepan que todas las enfermedades inflamatorias crónicas generan anemia de procesos crónicos, pero no suelen llevarte a hemoglobinas de 7, suelen ser hemoglobinas bastante estables porque la paciente está acostumbrada a tener ese tipo de anemia, ¿sí? Hipotiroidismo sí, es frecuente, nosotros hacemos la pesquisa igualmente en el embarazo. Hemopatías clonales, déficit de B2, todo eso ya terreno del hematólogo. Pero bueno, sepan que una anemia que no responde al hierro, tenés que ir a buscar otra causa. ¿Cuáles pueden llegar a ser? Algunas de estas, ¿sí? Bien, ¿cómo se puede presentar la anemia? Con síntomas o sin síntomas, generalmente es un hallazgo de laboratorio porque nosotros lo hacemos cada trimestralmente, pero puede ser, en cuanto a la sintomatología, es muy inespecífica porque se puede superponer con los síntomas habituales que tiene una paciente embarazada, ¿sí? Astenia, palidez mucocutánea, eso sí es claramente evidenciable, cefalea, sensación de mareo, disnea, palpitaciones, pero bueno, no es tan fácil darse cuenta que la paciente tiene una anemia con estas cosas, pero bueno, ténganlo en cuenta que igualmente el hemograma trimestral se pide, así que el seguimiento se va a hacer sí o sí. ¿Cómo es el, bueno, ahí está, el hemograma cada trimestre de gestación y al diagnóstico? Esto, o sea, es lo que probablemente encuentren ustedes en la bibliografía, no es lo que se hace en la práctica diaria. Nosotros hasta la anemia moderada la tratamos de manera empírica, ¿sí? Se le da el hierro y se terminó. No pedimos recuento, o sea, no pedimos perfil férrico, porque sabemos que es por ferropenia. Cuando la paciente no responde o sí tiene una hemoglobina de 7 o por debajo, ya nosotros hacemos la interconsulta con hematología y ellos sí le van a pedir todo esto, que básicamente es el perfil férrico y las hormonas tiroides nosotros las pedimos de rutina, así que nada, o sea, no sería por la anemia, nosotros ya se la pedimos a la paciente embarazada de por sí. Y acuérdense que siempre que se pide B12 se pide fólico, ¿sí? Y a viceversa, si se pide fólico se pide B12. Pues no puedes hacer el diagnóstico diferencial entre uno y otro, es la misma anemia, ¿sí? Obviamente si les da una alteración del tipo de anemia ferropénica, bueno, listo, el tratamiento va a ser el mismo. Si te da una alteración distinta a la correspondiente anemia ferropénica, tenés que hacer el tratamiento específico de la anemia que estás por diagnosticar, ¿sí? Bien, ¿cómo haces la prevención? Obviamente todo esto tiene que ser en el control prenatal, ¿sí? Preconcepcional, perdón. Lo ideal es que la persona, que la pareja, lo que sea, la mujer, haga un control preconcepcional y que llegue al momento de la concepción con una hemoglobina adecuada. Eso no es lo que frecuentemente sucede. Entonces, lo que se le indica a la paciente es tratar de darle mayor alimentación dentro de lo posible. Como no es tan fácil cubrirlo con la alimentación, a toda paciente embarazada se le da hierro de manera profiláctica y bueno, ácido fólico, que eso ya lo saben. El hierro se prefiere que sea hierro elemental, ¿sí? Y no sulfato ferroso, porque la absorción es mejor, ¿sí? Hierro 60 miligramos es lo que se le da a la paciente embarazada de bajo riesgo. Si es de alto riesgo se le tiene que dar más o menos 120, ¿sí? Y se le da todo el embarazo. Pero bueno, lo tiene que tolerar. Acuérdense que no es tan fácil de tolerar. Bien. Una pregunta. ¿A Sí. medida que se va subiendo la hemoglobina, va bajando la cantidad o sigue hasta el No, final? siempre. Todo el embarazo se le da hierro. Sí, pero la misma cantidad o va Sí, bajando? es la mínima. Pero ¿por qué no se da intravenoso? No, el novenoso se da cuando tenés una anemia moderada. Hemoglobina menor a 9.
O si la paciente está con una hemoglobina de 11 y no tolera el hierro, no le dan endovenoso a eso, nada, no le da nada. La controlás, ¿sí? Entonces, como les explico, siempre el tratamiento es empírico porque se asume que la anemia es ferropénica, ¿sí? Una vez que tenés una falta de respuesta al tratamiento, empezás a estudiar a la paciente, o bien si es una hemoglobina muy marcada, porque no es lo habitual que tengan hemoglobinas de 7 pacientes sanas que quedan embarazadas, no es lo habitual. Saquen a la paciente compleja con un montón de patologías asociadas, ¿sí? Estamos hablando acá de un embarazo de bajo riesgo. Bien, entonces, ¿cuándo doy hierro endovenoso? Respuesta inadecuada a la ferroterapia oral. A ver, esto, como les digo, si la hemoglobina es de 11, 10, no le van a dar hierro endovenoso, es carísimo. Se dan, como les explico, el hierro tampoco es gratis, o sea, tienen que hacer una profilaxis previa porque pueden tener respuesta alérgica, se tiene que dar, no internada, pero sí en un hospital. O sea, la paciente que se le indica el hierro, por ejemplo, nosotros que muchas pacientes les indicamos hierro endovenoso, tiene que venir a la guardia, tiene que completar un protocolo, te lo tiene que aprobar hematología. Como les explico, hay que hacer como evitar la anafilaxia si es la primera dosis, o sea, le dan premedicación y después son 5 aplicaciones cada 48 horas. O sea, no es que bueno, le doy hierro endovenoso, ¿sí? No es tan fácil para la paciente, ¿sí? Obviamente patologías que tengan mala absorción sí, y una intolerancia absoluta al hierro oral, y toda la hemoglobina que esté por debajo de 9 hasta 7 se da hierro endovenoso. Pero esto no lo tomen como, bueno, listo, tiene hemoglobina de 10, no responde al hierro bioral, le doy hierro endovenoso. No, la realidad es que no, pero bueno, sí, está descrito en la bibliografía que en ese caso tendríamos que dar hierro endovenoso. ¿Cuándo haces la transfusión materna? Anemia grave, eso es decir, hemoglobina por debajo de 7 o si tenés hemoglobina por debajo de 9 sintomática, nosotros hacemos transfusiones sanguíneas porque muy probablemente esa paciente después del parto o cesárea quede mucho más anémica y es mucho más difícil revertir esa anemia, ¿sí? La cantidad de transfusión, eso va a depender de cuánto tenga de hemoglobina, más o menos entre 1 a 2 bolsas se suelen dar. Eso va a depender, si tiene hemoglobina de 7 suele ser una sola bolsa y cuanto más bajo sea, mayor va a ser el requerimiento, ¿sí? Bueno, ya está. Bueno, ¿tienen alguna pregunta de este tema? Es fácil este tema, ¿sí? No hay mucha vuelta que darle. No es muy distinto a anemia que se presenta en una paciente no embarazada. Se tiene que quedar en la cabeza con que esto tiene que ser preventivo y no llegar al momento del trabajo de parto de la cesárea con una anemia grave porque eso es muy difícil de revertir, ¿sí? Una pregunta, ¿postparto sigue con el hierro bioral? Me Y generalmente sí, o sea, por ejemplo, si ella tenía hemoglobina de 11, no, generalmente no. Pero si es una paciente que venía con una hemoglobina de 10 para abajo, sí. Sigue con, y bastante tiempo, te digo, ¿eh? Nosotros lo dejamos bastante tiempo y le hacemos hemograma control. Porque el depósito tarda un montón en recuperarse. Gracias. Bueno, paren porque tengo que dar inducción. No se desvíen que la voy a dar.